¿Quiénes son los dos testigos de Apocalipsis 11? Desde que se escribió el libro de Apocalipsis, la Iglesia y los no creyentes han tenido la inquietud de conocer quiénes son los dos testigos que vendrán en este futuro descrito por el apóstol Juan como parte de los acontecimientos del fin. En este video analizaremos las bases bíblicas y daremos nuestra opinión, sin ser dogmático, de los dos personajes que podrían ser los dos testigos basados en los pasajes a estudiar. Revisemos Apocalipsis 11 desde el versículo 3 hasta el versículo 6. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devorará a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Versículo 6. Esto tienen el poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Lo primero que debemos destacar es que se está hablando de personas, obviamente con características propias de persona como se describe en el versículo 3. Serán testigos, los cuales profetizarán por 1260 días, haciendo referencia a que predicarán juicio bajo la inspiración del Espíritu Santo contra los apóstatas durante los 3 años y medio finales de la gran tribulación. Por otro lado, el anticristo los matará, y sus cuerpos estarán por 3 días y medio en la plaza de la ciudad donde el Señor fue crucificado. Y en el versículo 10 se menciona que los moradores de la tierra se alegrarán de su muerte, porque estos dos profetas los habían atormentado durante todo su ministerio con su predicación. El versículo 4 también nos revela que estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros, haciendo referencia a los dos ungidos de Dios, profetizados en Zacarías, capítulo 4, versículos del 11 al 14. Vale destacar que al igual que el Señor Jesús, el ministerio de estos dos testigos fue de 3 años y medio. Fueron levantados de entre los muertos al 3er día y medio y subieron al cielo en una nube, como la ascensión del Señor narrada en Hechos 1:9, lo que nos revela que no eran cualquier persona, sino realmente unos ungidos de Dios. Habiendo dejado claro que eran dos personas, debemos resaltar que la Iglesia durante toda su historia ha especulado con los nombres de estos dos personajes y han sugerido 3 teorías principales sobre las identidades de estos dos testigos. Número 1. Moisés y Elías. Número 2. Enoc y Elías. Número 3. Dos creyentes cualquiera. Pero hay una nueva corriente que asume que no se trata de dos personas, sino que se trata de la Iglesia en lo colectivo. Debido a que no hay nada simbólico en los versículos, estos describen simplemente dos testigos, lo interpretamos tal cual de forma literal, dos personas. Y ahora nos vamos a enfocar en los 3 candidatos postulados históricamente. Primer candidato, el profeta Elías. ¿Por qué? En el verso 6 se nos dice:
Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Qué ungido de Dios durante su ministerio pudo parar la lluvia por 3 años? El profeta Elías, indudablemente. El rey Acab había hecho lo malo ante Dios más que todos los reyes de Israel antes que él, y Elías le profetiza un periodo de sequía de 3 años, como lo vemos en Primera de Reyes del 17 al 19. Y como lo describe Primera de Reyes 18:1, el periodo de sequía fue de 3 años, lo que coloca a Elías como el primer candidato a ser uno de los 2 testigos. Además, Elías no vio muerte, ya que fue arrebatado por el Señor, como lo enseña Segunda de Reyes 2:11. Segundo candidato, Moisés. ¿Por qué? En la última parte del verso 6 se nos dice: y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Fue ungido de Dios durante su ministerio, las aguas fueron convertidas en sangre, y la tierra fue herida con 10 plagas. Indudablemente que Moisés. Durante la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, el faraón no escuchó la petición de Dios hecha a través de Moisés de dejar libre a su pueblo, y Dios envió a Egipto las 10 plagas descritas en el libro de Éxodo. En el capítulo 7 se nos describe que las aguas fueron convertidas en sangre por Moisés delante de faraón. Tercer candidato, Enoc. ¿Por qué? Al igual que Elías, Enoc fue raptado al cielo y no experimentó la muerte, por lo que esta cualidad lo hace un candidato también a ser uno de los 2 testigos. En Génesis 5 se narra cómo fue el rapto de Enoc. Estos son los 3 candidatos y las bases bíblicas para postularlos. Pero el objetivo de este video es decir quiénes son los 2 testigos. Sin ser dogmáticos, para nosotros como ministerio los 2 testigos son Elías y Moisés por las siguientes razones. Primer argumento: durante su ministerio hicieron los prodigios atribuidos a los 2 testigos. El profeta Elías: sale fuego de la boca, y poder para parar la lluvia. Y Moisés: transformar el agua en sangre y herir la tierra con toda plaga. Segundo argumento: durante la transfiguración del Señor, los 2 testigos fueron Elías y Moisés, descrito en Mateo capítulo 17, versículos del 3 al 4. Tercer argumento: así como Juan el Bautista vino en el espíritu de Elías a preparar el camino para el Señor en su primera venida, según Mateo 17, el Señor Jesús nos dice en el verso 11 que Elías viene primero y restaurará todas las cosas antes de la segunda venida, como claramente lo describe Malaquías capítulo 4, versículo 5. Como conclusión, debido a que la Biblia no nos afirma claramente los nombres de los 2 testigos, nosotros tampoco podemos afirmar de manera dogmática la identidad exacta de los mismos. Solo estamos asumiendo una posición humana de acuerdo al estudio realizado entre estos 3 candidatos y reconociendo con mucha humildad que podemos estar equivocados. Recordemos que esta no es una doctrina esencial, pero sí marca una señal de los últimos tiempos y antesala a la gran tribulación y a la segunda venida del Señor por su iglesia, ya no como un humilde cordero, sino como el sol resplandeciente en todas sus fuerzas. ¿Y tú, estás preparado para la venida del Señor? Cree en el Señor Jesús y serás salvo, y te hará parte de su iglesia.